Nuestro jefe Scout Nacional, José Reginaldo Sierra Bolaños, nos acompaña esta tarde y él tendrá bien no solo dar la bienvenida, sino inaugurar el curso de esta tarde y posteriormente Ricardo Estrada pues iniciará con la presentación. Por favor, Reginaldo, bienvenido. Siempre listos para servir, Ricardo. Muchas gracias por el espacio, Ricardo, Eric, y al doctor Ricardo Estrada también, que está a cargo del curso. Pues bienvenidos todos nuestros antiguos scouts que están hoy dándose cita para poder iniciar un curso más, una etapa más de capacitación y conocimiento en general dentro del programa que tenemos desarrollado para todo el año en Antiguos Scouts. Hoy iniciamos el curso de hidroponía o hidroponía y lombricultura. Pues, en este curso vamos a verificar con el apoyo de las alianzas estratégicas que ha hecho la Asociación de Scouts de Guatemala, que tiene a bien traer personajes y personalidades capacitadas en la materia que van a disertar y a darles conocimientos sobre este tipo, en primera instancia, de la hidroponía de los sistemas en los cuales para la siembra y la lombricultura como un método alternativo o un sistema sumamente ecológico para el beneficio de suelos y la preparación de tierra para cultivos. Entonces, dentro de los objetivos que nos hemos trazado como asociación y que hemos adquirido compromisos con la sociedad guatemalteca y con la Organización Mundial del Movimiento Scout, pues parte de estos objetivos se ven cumplidos dentro de la realización de temas o abarcando temas de esta naturaleza, como lo es de hidroponía y la lombricultura. Y queremos también pues brindarle métodos o formas adecuadas, sostenibles, para que nuestros asociados y antiguos scouts puedan poner en práctica en sus casas y luego de esto pues poder capacitarse y trasladar estas capacidades a los grupos a los que pertenezcan o a las regiones en las que estén, pudiendo coordinar con los, tanto a nivel regional como a nivel de grupo, la réplica de este tipo de conocimientos e información para que ustedes puedan brindar conocimientos también a los chicos. Ahí sí que la clave del éxito del movimiento ha sido esa, ¿verdad? La transmisión de conocimientos de una etapa a otra. Entonces, eso creo que será de vital importancia para el crecimiento, funcionamiento y desarrollo a futuro de los conocimientos que adquieran en este curso. Tenemos a bien, si me equivoco, me corriges, Ricardo, pero es el Instituto, el INTECAP, el que nos está apoyando con la capacitación en materia de hidroponía y lombricultura. Entonces, tomemos todo lo que podamos de este curso. Esta es la fase teórica, donde se les va a impartir conocimientos generales, básicos y teóricos, en los cuales a futuro esperamos tener un buen número de scouts o antiguos scouts que puedan participar con nosotros y poder llevar a cabo la etapa 2 del curso, que es la etapa presencial o la práctica en sí de la hidroponía y la lombricultura, ya en la finca o en el área que tienen de aplicación por parte del instituto, para que podamos nosotros conocer de primera mano y tener la experiencia directa de aprender haciendo y poderlo después de ello también trasladar de mejor forma a nuestros grupos y a nuestras comunidades. De manera que muy contento por la convocatoria, el apoyo y la programación, ejecución del curso por parte de Antiguos Scouts, y espero que sea de su agrado, que lo disfruten y que, como les digo, repitiendo va a sonar reiterativo, pero espero que esto lo podamos replicar, que no se quede solo en nosotros y que podamos trasladar estos conocimientos de la mejor manera. Creo que el mejor legado es transmitir el conocimiento y brindarle estas herramientas a quienes las necesitan. Así que les entrego el curso al Comisionado Nacional de Antiguos Scouts, Ricardo Pinto, y a su Comisionado Nacional de Antiguos Scouts, Tere Chicará, junto con el equipo de la Comisión Nacional de Antiguos Scouts, en este caso encabezado por el doctor Ricardo Estrada, para que puedan continuar con el curso y llevarlo a cabo y llegar a buen término con el mismo. Siempre listos para servir. Pasen una buena tarde, un excelente curso y recuerden que una vez Scout, siempre Scout. Jefe Scout. Siempre Scout. Eso. Gracias, Reginaldo. Gracias, Jefe Scout Nacional, por tus conceptos y por tu intervención, por supuesto. Procedemos en consecuencia a iniciar el curso, que como decía Reginaldo, es la parte teórica, y luego los que permanezcan durante las 2 horas en este curso y obtengan su diploma de participación tendrán derecho a hacerlo en la parte número 2. En forma simultánea estamos transmitiendo vía Facebook Live para el pueblo de Guatemala, eso sí, hay mucha gente interesada
que no pertenece a nuestra asociación y algunos que sí lo hacen, pero que no están inscritos este año o no se han inscrito aún en la Oficina Scout Nacional y por eso no están en Zoom, sino están en Facebook Live. Por favor, Ricardo Estrada, adelante con el curso, con tu exposición y que lo aprovechemos de la mejor manera todos. Gracias. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les confieso que estaba un poco nervioso por aspectos técnicos del inicio. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver un médico con hidroponía? Y la verdad es de que hace años nosotros empezamos un proyecto con una asociación en la aldea Comunidad de Ruiz, San Juan Zacatepeques. Y ahí establecemos el Colegio Ecológico de Guatemala. Ahí también se formó el grupo Scout número 18, que aunque está dentro de las instalaciones del colegio, es un grupo abierto desde ese entonces. Entonces, como el nombre lo indica, Colegio Ecológico, también el grupo 18 Scout lleva el nombre de Ecológico. Y nosotros hicimos contacto con varias instituciones y de ahí, entre ellas el INCAP, el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá. Y de ahí fue la experiencia que fuimos adquiriendo y que nosotros queremos compartir el día de hoy. Me voy a permitir compartir acá la pantalla de lo que vamos a exponer. Bien. Entonces vamos a mencionar o a recalcar de que esta actividad es la primera parte, la parte teórica. Dependiendo del número de personas que estén participando y que se inscriban en la segunda parte, entonces ya vamos a tener una actividad presencial en el centro de capacitación del INCAP que funciona en la aldea Pachalí, que pertenece a San Juan Zacatepeques, aunque está en la mera fronterita. Entonces vamos a empezar con la parte de hidroponía o hidroponía y luego entramos a lo que es la lombricultura. Quiero empezar parafraseando a tres grandes pensadores. El primero de ellos es el doctor Serge Renouel Laferrière, que decía, emitir bellas teorías es bueno, practicarlas es mejor. Ese es uno de los objetivos de este curso, de que nosotros podamos poner en práctica lo que vamos a aprender. Y digo vamos, porque yo incluso estoy aprendiendo en el momento en que les estoy dando la plática. Y como antiguos scouts, tenemos el compromiso de proyectarnos no solamente a nuestro círculo familiar o de amistades, sino del escultismo en general. El otro pensamiento es de Henri Poincaré, que decía, las dos maneras más fáciles de evitar pensar es aceptarlo todo o negarlo todo. De manera que no me crean lo que les estoy diciendo. Si no van a investigar un poco más, cuestiónenselo y practíquenlo. Y por último, pero no por ser lo menos importante, la famosa frase de Lord Baden-Powell de Gilwell, debemos dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. O sea que nos vamos a poner las pilas y ver cómo podemos poner en la práctica todo esto. El término hidroponía o hidroponía, como le queramos llamar, viene del griego hidros, que quiere decir agua, y ponos, que quiere decir labor, trabajo, cultivo, o sea, cultivos en agua. Y es el método utilizado para utilizar plantas sin tierra, esa es la clave, sin tierra, utilizando soluciones minerales en vez del suelo. Eso debe de quedar bien claro. Las plantas van a crecer en una solución acuosa únicamente, o bien en un medio inerte, que puede ser arena lavada,
granza de arena, fibra de algunas plantas como es la cáscara del coco, y incluso se van a asustar ustedes, se puede usar plástico, pero solo como un medio de fijación. Aunque yo en lo personal no recomiendo el plástico, puesto que a la larga puede liberar dioxinas y estas son cancerígenas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y vamos a hablar un poquito de la historia de la hidroponía, que es bastante vieja. Empecemos por mencionar los jardines colgantes de Babilonia, en donde, según los datos históricos que se han encontrado, se puede ver de que ya se sembraban plantas sin tierra, sino en medios acuosos. Claro que en este caso era con fines ornamentales. También, si visitamos el famoso lago de Xochimilco o el de Texcoco en México, tenemos las chinampas, que son plataformas flotantes de fibra vegetal con tierra. Hace unos 3 años anduvimos con la familia y unos amigos en Xochimilco y pudimos ver cómo funcionaba esto de las chinampas. Cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, observan que los mexicas tenían este tipo de cultivos. O sea que esto no es nada nuevo. Tiberio, el famoso emperador romano, se recordarán que después de Tiberio quedó cómodo. Hasta se inspiraron para hacer una película, el Gladiador. Tiberio introdujo el cultivo de pepino en el Imperio Romano con técnicas hidropónicas. Pero fue en Bélgica con Jan van Helmont que se empezó a experimentar el cultivo de las plantas en sustancias nutritivas a partir del agua. Y él escribió en 1600 un tratado al respecto. O sea, la idea en aquel entonces era en agua, con ciertos nutrientes, tener las plantas. Luego, siempre en el siglo XVII, pero más concretamente en 1627, Sir Francis Bacon escribe Silva Silvarum, que es el primer trabajo publicado sobre el crecimiento de plantas terrestres, obviamente, pero sin suelo. Esa es la clave de la hidroponía o la hidroponía. Pero los primeros en perfeccionar estas soluciones de nutrientes minerales para cultivar plantas sin necesidad de tierra fueron 2 botánicos alemanes. Uno de ellos fue Julius von Sachs y Wilhelm Knopf. Estamos hablando ya del siglo XIX, concretamente 1860, y propusieron siempre como sus antecesores que las plantas terrestres podían crecer en un medio acuoso con soluciones sin necesidad de tener tierra. William Frederick Gericke era un profesor de la Universidad de California en Berkeley y él fue el primero en sugerir que los cultivos de vegetales se podían utilizar siempre con el medio hidropónico, y él empezó a experimentar con tomates. Hago un pequeño paréntesis, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, tengo años de no ir por ahí, al famoso Epcot Center en Orlando, Florida. Hay una sección que es de cómo teóricamente, sí, porque no es ficción, es algo cierto, podría funcionar una estación espacial, podría ser la Luna, Marte, no sé dónde podría ser,
por medio y obtener los alimentos por medio de técnicas hidropónicas. En 1929, él escribió un artículo sobre acuacultura y él fue el que le dio el nombre a esta rama de cultivos con el nombre de hidroponía. Eso ya fue hasta el año de 1937 y en 1940 escribe un libro que se llama Soilless, o sea, sin tierra, Soilless Gardening, o sea, la jardinería sin tierra. En español le pusieron el nombre de Guía Completa de Cultivo Sin Suelo. Esta técnica de cultivo sin suelo evita ciertos inconvenientes que representa el suelo en la agricultura convencional. Cada 4 años aquí en Guatemala, los candidatos a la presidencia o a las diputaciones nos prometen el oro y el morro de que van a hacer una reforma agraria. Y mucha de la tierra guatemalteca es de vocación forestal, no de vocación agrícola. Entonces, una de las alternativas para poder tener cultivos en regiones con inclinación forestal es precisamente la hidroponía. El medio de sostén de las plantas pasó a ser una sustancia inorgánica. Por ejemplo, mencionábamos al inicio de la plática la granza de arena. También, aunque es orgánica, pero no es el objetivo de que sirva como abono, sino solamente como un sustrato de sostén, también se puede utilizar la cascarilla de arroz. Y como mencionaba también, plásticos. La clave es tener un medio acuoso, 100%, o con sustrato, utilizando líquidos que tengan una disolución de minerales, como vamos a explicar más tarde, que sean nutrientes. No confundir la hidroponía o hidroponía con la agricultura orgánica. Esa es otra cosa, es diferente. Si a usted le preguntan, ¿esto de la hidroponía es orgánico? No, porque estamos utilizando minerales químicos en ciertas soluciones, pero es en un medio acuoso. Entonces, miremos ahorita las técnicas y pasos que vamos a seguir. Lo primero es que necesitamos un almácigo. El almácigo puede ser de diferentes materiales. Incluso ustedes pueden utilizar los cartones de huevo que van a la basura. Y aquí es donde el movimiento Scout juega un papel muy importante, porque el movimiento Scout viene a reeducar a la humanidad a través de los jóvenes, en donde los adultos somos únicamente facilitadores. Entonces, la idea es, bueno, no tire su basura vale plata. Entonces, los cartones de huevo, ya sean los cartones propiamente dicho, o los plásticos, esos no los tiremos a la basura. Llenémoslo con tierra cernida, una tierra negra, y a esto le vamos a colocar las semillitas que nosotros vamos a querer como para que tengamos nuestras plantas. Ese es el primer paso en lo que se refiere a los almácigos o a la hidroponía. De ahí vamos a tener nosotros 2 caminos. Ya cuando está la plantita crecida, el camino hacia un lado es de sembrarla en un sustrato, vamos a explicar más tarde, y la otra es dejar la opción de tener una raíz flotante. Las dos se pueden hacer según el gusto del cliente. Y aquí vamos a mencionar
que se puede usar como sustrato. Si ustedes ven en la, creo que sí me ven el cursor aquí. Aquí estamos usando la cascarilla de coco, perdón, de arroz. Aquí tenemos la cascarilla del coco y aquí tenemos la arena, la granza de arena. En los tres casos, lo que debemos de hacer es lavarla. Se pone a lavar la cascarilla, las dos cascarillas que aquí hemos puesto de ejemplo, y también la granza de arena. ¿Qué es la granza? Es la arena gruesa. Por ejemplo, cuando los albañiles están cerniendo para hacer una mezcla, van a dejar de sobra la arena grande, la piedrecita grande. Si se utiliza de preferencia arena blanca o arena de amarilla, esa es la granza. Entonces hay que lavarla para que no quede tierra o arenilla fina en el caso de la granza y que no quede suciedad o fécula, especialmente en el caso de la cascarilla de arroz. Tiene que estar bien, bien limpia. Y repito, el sustrato es únicamente el sostén de la planta que nosotros vamos a sembrar. Luego vamos a hacer la cama hidropónica. Ahí tienen ustedes dos fotografías. Se hace, pues sí, una cama prácticamente. Lo único que en lugar de colchón, nosotros le vamos a colocar un plástico negro a todo alrededor. Podemos engrapar en la parte de afuera, no en la parte de adentro. ¿Por qué en la parte de adentro no? Porque entonces se va a filtrar el agua y nosotros no queremos esto. Entonces lo que queremos es engrapar por fuera y únicamente dejar impermeabilizada la cama. Y luego, en este caso, hemos puesto patas para que quede alto y nosotros podamos tener más comodidad para hacer el cultivo. A tal extremo, si ustedes se dan cuenta en la fotografía de la izquierda, es decir, ángulo superior izquierdo, tenemos las camas bien pegadas, pero pueden ir más separadas y sobre todo cuando utilizamos invernaderos, podemos dejar un corredor suficiente para que nosotros nos desplacemos e incluso personas que están utilizando silla de ruedas, que tengan cierto grado de discapacidad, pueden movilizarse a través de las camas y estar tanto sembrando como nutriendo las mismas. Entonces aquí ustedes ven dos diferentes formas. Repito, las camas son hechas de madera, forradas con plástico negro y engrapado por la parte externa del recipiente. Aquí están los pasos y están lo de sustrato y aquí está del lado derecho hay un error aquí de que en la persona que me va a hacer las diapositivas y la de raíz flotante. Las camas van a ser exactamente iguales. Si se dan cuenta, están forradas también de plástico negro y encima del agua que nosotros vamos a tener, ponemos una plancha de Duroport con agujeros y dentro de los agujeros nosotros vamos a colocar los pilones, es decir, ya las plantas que han crecido. En lo personal yo recomendaría que hiciéramos esta técnica de raíz flotante con cultivos como es la lechuga y el berro. Y luego aquí tenemos un invernadero hidropónico, que era lo que yo les mencionaba. Claro, esto ya requiere un poco de mayor inversión, pero el invernadero tiene bastantes ventajas.
Hoy en día escuchamos a cada rato sobre lo que es el efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Es que hay gases como el dióxido de carbono que están abundando en la superficie, en la atmósfera terrestre por la emisión de nuestra respiración. El ganado, por eso es de que hay quienes promulgan o promulgamos más que todo la alimentación vegetariana, porque el ganado, ustedes no se imaginan el factor de efecto invernadero que producen, ¿verdad? Cuando defecan las heces van a emitir calor y eso causa el efecto invernadero. Claro, cuando hablamos de la atmósfera terrestre, estamos hablando que todo ese gas se acumula y se va a producir calor. Pues igual, en forma artificial, nosotros aquí con el invernadero, estamos haciendo que se produzca calor. Claro, el plástico que en este caso se está utilizando es un plástico especial con protección para rayos ultravioleta, pero ustedes en sus casas pueden tenerlo con lámina plástica que tengan algún tendedero, que tengan ¿cómo le llaman? Bueno, en los jardines donde la gente pone las galeritas esas en una pérgola, una gárgola, les iba a decir yo, porque las gárgolas son las que están en Notre Dame. Bien, vamos con otro ejemplo. En las agropecuarias se pueden conseguir mangas de plástico negro. Es decir, son como tubos alargados que ustedes van a cortar de acuerdo a las medidas pertinentes, dependiendo del espacio físico que tengan. Entonces, la parte inferior se anuda completamente. Y en la parte superior colocamos el cuello de una botella a manera de embudo, porque es a través del cuello de la botella que nosotros vamos a agregar las soluciones con nutrientes. Previo a eso, nosotros vamos a rellenar la manga con el sustrato, que repito, puede ser la cascarilla de arroz, la granza de arena o la cáscara molida del coco. Y luego abrimos agujeros a lo largo de la manga y ahí vamos a introducir el pilón. Y periódicamente, como vamos a explicar más tardecito, vamos a estar regando en la parte superior para que estos cultivos se alimenten. La ventaja de esta técnica con mangas es que el espacio que necesitamos es menor. Si se dan cuenta, en una manga pueden caber 1, 2, 3, 4, 5, 6 lechugas. Aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lechugas de cada lado. Podemos utilizar por lo menos unos 3 lados. Entonces, en un espacio de estos, nosotros vamos a obtener 21 lechugas. Ahora, solo pónganse a pensar ustedes el área en metros cuadrados que necesitaríamos para sembrar 21 lechugas, es bastante. En cambio aquí lo tenemos colgando y es un espacio bastante corto. Yo creo que a la altura de esta plática en lo que vamos, yo creo que todos estamos emocionados con que esto lo podemos hacer en la casa, perfectamente, sin ningún problema. Cuando tenemos la técnica de la raíz flotante, lo que más barato nos sale es tener las planchas de Duroport. Y 2 veces al día levantamos la plancha de Duroport y con un guacalito estamos removiendo el agua para evitar que ésta se estanque y se llegue a pudrir. Pero esta agua ya tiene las soluciones nutritivas de las cuales vamos a hablar más tarde. También se pueden tener sistemas un poquito más sofisticados. Aquí está lo que les digo, miren, de levantar. Ahí está la raíz flotante y miren el tamaño de la lechuga.
Vamos a hablar de las ventajas, desventajas de este sistema, pero una de las grandes ventajas es el medio inerte de bacterias y de parásitos que nosotros podríamos tener en una lechuga sembrada en la pura tierra. Por ejemplo, amebas, Giardia lamblia, no va a haber cabida ahí en la lechuga. Yo recuerdo cuando patojo, sí, toda la vida me gustó barranquear y nos íbamos a barranquear con unos primos y primas al barranco que separa la colonia Monja Blanca y el ferrocarrilero con lo que todo ahora es el Boulevard del Austriaco. Íbamos a nadar allá a San Antonio Las Vacas. Lo teníamos que atravesar el río. Y al lado del río, yo no sé si todavía se hará, pero al lado del río habían cultivos de rábano, lechuga, zanahoria, y todo eso lo iban a vender al mercado La Palmita. Tengan por seguro que iba lleno de bacterias, de bichos, huevos de lombrices y toda la cosa. Algo así como sucede, dicen, no voy a hablar mal de los de Almolonga, pero hay que tener cuidado de que no estén regando los cultivos que ustedes se van a comer con agua de caquita, ¿no? Con agua negra. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, esta es una de las ventajas del cultivo hidropónico, que no nos vamos a enfermar, es decir, el grado de contaminación va a ser nulo. Pero siempre hay que levantar 2 veces al día y estarlo guacaleando para que entre aire, que es vital. Hay métodos más complejos, como es el colocar tubos de PVC. Ahí tenemos los tubos de PVC. Nos saldría más barato el tubo naranja, que es el tubo para aguas pluviales o desagües. Este blanco es el tubo que se usa para circular agua potable. Pero lo que se hace es abrir agujeros, tal vez de 2, 3 pulgadas, y luego, al igual que en el Duroport, se le pone esponja para afianzar el pilón, es decir, la lechuguita, en este caso tierna, y que no se nos vaya a hundir. Ahí tienen ustedes mucho más. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lechugas en un tubo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos, ¿son qué? 64 lechugas en este espacio y otros 84 en el otro. Y aquí la diferencia es que esto va a funcionar con una bomba de agua, que pueden ser de esas bombas que se utilizan para las peceras, o si ustedes quieren algo más complejo. El problema aquí sería el gasto de luz, pero ahora ya venden bombas solares que nosotros podemos poner perfectamente a funcionar por lo menos durante el día, y en la noche pues ya se deja descansar. Recuérdense que es vital la luz también, ¿verdad? Entonces, esa sería otra de las ventajas del invernadero, que ustedes pueden colocar luz artificial en la noche para estimular el proceso de la fotosíntesis y por lo tanto retardar el tiempo de cultivo. Esto que les voy a dar acá lo podríamos compartir después por medio del correo electrónico, y al final les voy a dar mi correo electrónico. Se van a preparar 2 soluciones. A una le vamos a llamar la solución A y la otra la solución B. Y aquí está la cantidad que se debe de poner de nitrato de calcio, nitrato de potasio, de magnesio, sulfato de magnesio, de manganeso, de cobre, etcétera, etcétera. No me voy a poner a detallarlo ahí. Claro, salvo que ustedes sepan taquigrafía, pues podrían escribir rápidamente lo que está aquí. Pero vamos a ver de qué forma podemos solucionar y la manera, ¿verdad? La redundancia de enviarles a ustedes esta información. Algunas instituciones como el INCAP, o nosotros lo hacíamos antes en el Colegio Ecológico, en el Grupo Scout número 18,
vamos a tener la solución A y la solución B. No le atino aquí para mover esto, pero bueno. De la solución A vamos a agarrar 5 centímetros y lo vamos a mezclar en 1 litro de agua. Y de la solución B vamos a agarrar 2 centímetros y lo vamos a mezclar en 1 litro de agua. Y eso es lo que le vamos a agregar nosotros, si es con sustrato, a regarlo con una regaderita de esas de hojalata que venden en el mercado. Y si es en raíz flotante, entonces hacemos nosotros lo mismo. Lo único que vamos a calcular la cantidad de litros de agua que vamos a tener en el contenedor donde va a estar las raíces flotantes y únicamente le mezclamos la solución A o la solución B. Vayan apuntando sus dudas, ¿verdad? Al final las vemos. Ahora, dijimos que todo esto es hidropónico, no es orgánico, porque estamos utilizando las soluciones que son prácticamente químicas. Pero las plantas pueden tener plagas. La mosca blanca, por ejemplo, es un bichito que da una batería en todo esto. Es una de las ventajas de tener el invernadero, ¿verdad? Porque el invernadero está aislado. Aquí hay una preguntita de don Jorge Ruiz. ¿Dónde puedo conseguir todos esos minerales? En las agropecuarias. Uno llega ahí donde venden fertilizantes, venden abonos y todo eso. Y uno puede decir, mire, necesito tanto de sulfato de cobre, tanto de sulfato de magnesio, tanto de esta. Y uno ya mismo hace sus fórmulas. Ahora bien. Tocayo, Sí, un adicional. En el INCAP vendían, no sé si actualmente, vendían ambas soluciones ya sí. preparadas. Yo tengo entendido que sí. Y si no, cuando hagamos la visita presencial, que yo espero que se apunten varios. Inicialmente, este curso lo habíamos programado para que la parte teórica fuera el día de hoy y el día de domingo nos fuéramos al centro de capacitación del INCAP. Sin embargo, necesitamos organizarnos respecto a lo que es el transporte y por deferencia, por tratarnos de la Asociación de Scouts de Guatemala y de los chavorrucos que somos los antiguos Scouts, nos van a hacer una cuota especial de 50 quetzales por persona para ingresar a las instalaciones y el ingeniero Rudy Guzmán nos va a dar ya lo que es la parte práctica del curso. Entonces, volvamos al punto. ¿Cómo podemos hacer nosotros para combatir o repeler insectos? Si ven ustedes acá, tenemos unos plásticos de color amarillo. Podríamos utilizar los plásticos o podríamos utilizar platos de celuloide de color amarillo. ¿Por qué color amarillo? Porque el amarillo va a atraer a la mosca blanca. Pero le vamos a untar aceite de motor. Entonces, cuando la mosca blanca sea atraída por el color amarillo hacia el plástico o hacia el plato de celuloide, ¿qué va a pasar? Se va a quedar pegada. O sea, eso es una trampa. Pero alternado o intercalado entre los cultivos, nosotros podemos sembrar otros cultivos que son repelentes de insectos. Por ejemplo, la citronela. Tiene un olor muy especial, así al limonado, ¿verdad? Como el limón, pero muy fuerte, muy fuerte. Podemos utilizar la citronela, la albahaca, el geranio citrosa, el Pelargonium graveolens, es algo que, por ejemplo, cuando se tienen piscinas, la jardinera alrededor de la piscina, lo ideal es sembrar
Pelargonium gravioli, es decir, el geranio citrosa porque es un repelente de insectos. Y también podemos sembrar ajo. Ahora, si lo que nosotros queremos es ya matar a los insectos, entonces se pueden hacer coctelitos, ponchitos, donde uno utilice, por ejemplo, plantas que sean ricas en piretroides, generalmente las asteráceas compuestas, como es la caléndula, la flor de muerto, que la gente tiende a confundir caléndula y flor de muerto, ¿va? Caléndula no es silvestre en Guatemala. La caléndula officinalis es europea, y la tagetes erecta, que es la flor de muerto, si es muy nuestra. El crisantemo también tiene piretroides, entonces mata insectos. Si ustedes ven ahora, venden mucho insecticida así en botes de spray y dicen contenido, ingredientes, dicen piretroides, ¿no? Que precisamente lo sacan de esto. Pero también pueden hacer un coctelito con ajo, chiltepe y alguna plantita de estas piretroides, la licúan, luego la cuelan para que quede solo el agua y con una bombita la pueden asperjar. Bien, ¿cuáles son las plantas que nosotros podemos cultivar? Acelgas. Cuando nosotros subimos el proyecto con el Colegio Ecológico de Guatemala, que por cierto menciono y es justo mencionarlo, que cuando en tiempo de la ingeniera Seña era la ministra de Educación, creo que era el licenciado Berché, el presidente de la República, se hizo una evaluación a nivel nacional de los colegios. Y ese colegito, en el área rural, ahí en la aldea Comunidad de Ruiz, quedó en el 7º lugar a nivel nacional. Para nosotros fue algo muy bello. Sacamos fotocopia, lo que habían publicado en los medios de comunicación, lo pusimos en pósters y lo fuimos a regar ahí por San Pedro, San Raimundo y San Juan. Lamentablemente nos dimos cuenta, pues es una crítica constructiva de que en aquel entonces, no sé si sea actualmente lo mismo, el interés era tener una buena banda de guerra y buen equipo de fútbol. No interesaba eso. Pero lo menciono porque tarde o temprano todos le vamos a tener que entrar a esto. Y teníamos unas acelgas, tal vez hasta como de 50 centímetros. Era algo enorme con este sistema. Podemos tener alcachofas, ajos, berenjenas, brócoli, calabazas, es decir, huicoyes, cebollas, arveja, coliflor, ejote, pepino, rábano, tomate de las diferentes variedades, zanahoria también. Con la zanahoria hay que tener en cuenta de que la cama hidropónica tiene que ser profunda por el tamaño de la zanahoria, salvo que ustedes vayan a sembrar la baby carrot, que le llaman, que es la zanahoria pequeñita. Todas las variedades que ustedes se pueden imaginar de chile, apio, lechuga. En mi casa nosotros tenemos una casita de campo ahí por San Juan y hemos sembrado diferentes chiles. Uno de los chilitos que sembramos es la famosa guindía, que es la que forma parte de la salsa harissa que se utiliza para hacer cuscús. Es un plato de Marruecos que se hace con sémola de trigo y garbanzo. Delicioso. Bien. Ahora miremos ventajas y desventajas de la hidroponía. Uno, espinaca también. Aquí la niña Evelyn nos está preguntando. Espinaca también. ¿Ustedes quieren poder ir preguntando ahí? Sí, espinaca se puede sembrar. Uno, la ventaja, ahorro de agua. Porque no van a tener que estar ustedes irrigando grandes extensiones de terreno. Un pequeño espacio. Porque, fíjense qué interesante. En el caso de las plantas con sustrato, ustedes la riegan en la mañana. Y se me olvidaba mencionar que hay que dejar un pequeño drenaje, una pajilla, con un recipiente para que reciba el exceso de humedad. Y esa misma agua la vuelven a regar. Entonces ahí nos estamos ahorrando agua. No importan las condiciones ambientales.
principalmente cuando utilizamos los invernaderos, porque puede haber lluvia o mucho frío afuera, nosotros no vamos a tener ningún problema. No utilizamos herbicidas, no utilizamos insecticidas. Ya expliqué yo cuáles son los recursos naturales que utilizamos. Van a ser cultivos de alta calidad, no van a ser contaminados, los podemos usar con toda confianza y nos vamos a ahorrar en lo que es abono y fertilizante. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La inversión inicial puede ser alta o mediana, porque la construcción de las camas hidropónicas o de los invernaderos o mucho más, si ustedes van a poner el sistema de raíz flotante pero con bomba para estar reciclando el agua, pues la inversión inicial. Ya después sostenerlo barato, regalado. Y la otra desventaja es que no va a ser apta para todas las especies, es decir, sembrar aguacate o manzana, pues no se va a poder hacer eso. Entonces, yo creo que son más las ventajas que las desventajas en este sentido. Bueno, ahora vayan apuntando sus dudas, porque al final de la exposición vamos a hablar. Lombricultura. Aquí sí podríamos hablar de lo que es agricultura orgánica. ¿Qué es la lombricultura? Es la crianza de lombrices, no cualquier lombriz. Van a ser unas lombrices especiales, después les voy a indicar los tipos de lombriz que se utilizan. Y la finalidad de los criaderos estos de lombrices es obtener 3 productos. El humus, que también le vamos a llamar lombricompost o lombricomposto. El purín, que es el exudado de las lombrices. Y quizás se van a reír, el tercer producto es la carne de lombriz. Y no se asusten, porque cuando ustedes van a esos lugares de comida rápida a pedir sus papitas fritas o sus hamburguesitas, dicen las malas lenguas que las tortitas de las hamburguesas están hechas con carne de lombriz. Por si las moscas, vuélvanse vegetarianos, ¿no? Pero sí se utiliza la carne de lombriz para elaboración de carne que ustedes pueden conseguir en embutidos y tortitas, todo en el mercado. También se le llama vermicultura y se le llaman lombrices detritívoras, porque es el detritus lo que la lombriz va a procesar. Y como repito, vamos a obtener el humus de lombriz o lombrihumus o lombricompost y el purín. El lombricomposto o lombricompost es para raíces, o sea, es un abono radicular. Y el purín, que es el exudado de la lombriz, es para abono foliar. Pongámoslo en palabras sencillitas. Cuando ustedes comen, a las horas, ¿qué va a pasar? Van a ir al baño a defecar. Pues de la misma forma lo hace la lombriz. Cuando ustedes beben líquido, se van a hacer ejercicio o simple y sencillamente se desplazan de un lado a otro, van a sudar y de repente también les va a dar ganas de orinar. Ese es el purín. Entonces, para uno le vamos a llamar el lombricomposto y el otro el purín. El primero, repito, va a ser como un abono radicular, entonces en forma de tierra. La lombricita va digiriendo la lombriz, ahí vamos a dar los pasos, y va sacando el puro abono hacia afuera. Y eso es lo que vamos a utilizar como abono. Y luego también se va a dejar un drenaje para poder obtener el purín.
Por darles una idea, un litro de purín vale 400 quetzales. Entonces, aquí estamos hablando de poder tener dinero. Vamos a utilizar principalmente la lombriz roja de California, lo que le llaman la coqueta roja. Esto se va a aplicar a la cuestión agropecuaria, es decir, los huertos, los jardines. No la vamos a utilizar para hacer carnita, ¿eh? Para hacer hamburguesitas, ¿no? Esto es propiamente para tener nuestro abono. ¿Cuál es el origen de la... ¿Sí? Ricardo, disculpa la interrupción, es que tenemos una mano levantada, pero las preguntas son al final. Tenemos una mano levantada de Herbert. Herbert José Divasti Franco. Pero no sé si la vas a atender o la dejamos al final. Como gusten, yo tengo todo el tiempo. Son las 6, tenemos. Pero si querés, Herbert, puedes platicar, porque no va a hacer que a mí se me vaya el rollo y después ya no conteste. Adelante. Herbert. ¿No? Se le puede dar el sonido a Herbert para que... ¿O seguimos? No, ya quitó su sonido. Bueno. Esto de la lombricultura... Ahí está Herbert. Ya se fue. Bueno. Esto de la lombricultura es bastante viejo. Nos podemos remontar al antiguo Egipto. 10,000 años antes de Cristo, en el área de Egipto y la Mesopotamia ya se utilizaban estas técnicas de las lombrices. Tan es así de que, digamos, en Egipto habrían un agujero grande y hasta miraban a la lombriz como una deidad. En Sumeria, es un poquito más para acá, 5,000 años antes de Cristo, y Aristóteles en su obra de Historia Animalium, es decir, la historia de los animales, él menciona ahí de que las lombrices eran los intestinos de la tierra. Y los comienzos de crianza de lombrices, nos vamos a ir allá por los años 40 en los Estados Unidos, cuando se establece ya una forma bien organizada la crianza de lombriz roja, la californiana. En Europa esta técnica entra ya años más tarde, en 1970, y en 1980 toma un gran auge esto de la crianza de lombrices con fines de obtener abono. La coqueta roja lleva por nombre científico Eisenia fétida. Y, o sea, el género de Eisenia, la especie fétida, y se les puso fétida porque sí emite un olor bastante fétido, bastante desagradable, de ahí el nombre, ¿verdad? Esta es la más utilizada, puede llegar a una longitud de 4 a 10 centímetros. A los 3 meses de edad, la lombriz se puede reproducir. La lombriz es hermafrodita, o sea que se puede, no tiene sexo y se reproducen digamos, una lombriz puede ser macho en una ocasión, se junta con la hembra, la otra, y luego viceversa, la que era hembra, después cumple el papel de macho y así se va. La temperatura ideal para que la lombriz crezca, se reproduzca, es entre los 12 y los 32 grados centígrados. La acidez de la tierra debe ser de 5 a 8, lo que le llamamos el pH. La acidez del agua es 7, o sea, el 7 es neutral. Lo que esté abajo de 7 es un pH ácido. El pH bajo es un pH ácido. Y lo que esté arriba de 7 es un pH alcalino.
Debe haber una humedad del 70 al 80%, por eso es que hay que echarle su agua. Y algo que hay que recalcar es que esta lombricita no se debe utilizar para pescar, es decir, no es el cebo que usan los pescadores que ponen en el anzuelo las lombrices, la tiran, porque precisamente tiene un muy mal olor, por eso se le llama Eisenia fétida. Hay otras especies de lombrices, por ejemplo, en África se utiliza el Eudrilus euginea, en España la Dendrobaena veneta, en Asia del sur, ¿verdad? Australia, las Filipinas, el Perionyx excavatus, y también se puede utilizar Lumbricus rubellus, pero lo más utilizado en nuestro medio es la coqueta roja. Bueno, ¿cuáles son los pasos que vamos a dar? En primer lugar, necesitamos hacer el compostador. ¿Qué es el compostador? El compostador es donde nosotros, y me voy a adelantar un poquito, vamos a ver si aquí la tengo, sí. En donde nosotros vamos a colocar la basura. En este caso, bueno, acostumbrémonos ya en nuestras casas ir clasificando nuestra basura, porque vale plata. Por ejemplo, yo aquí en el residencial donde vivo, separamos lo que es vidrio, plástico, vidrio, plástico, hojalata, aluminio, y pasa un camioncito recogiéndolo. Y si no, como a una cuadra, tenemos ahí los basureros donde vamos a dejar nuestra basura clasificada. Todo eso lo recoge una empresa y el dinero que se obtiene se dona al asilo San José, que está aquí en el residencial. Pero aparte nosotros tenemos nuestra basura orgánica, que la separamos en dos. Todo lo que es cáscara de cítricos, cebolla, ajo, chile, eso lo ponemos aparte. Y el resto en otro recipiente. Y nosotros nos lo llevamos a la casita de campo que tenemos en San Juan Zacatepeques y dejamos que pase la primer fase de pudrición de la madera. Entonces siempre separando. Y luego, pues eso se va a colocar en este. Aquí les puse un ejemplo de un compostador, pero pueden haber de varios tipos. El tercer paso es, entonces, tener, digamos, ya la abonera orgánica. Ahí vamos a meter la basura y, como repito, separarla, ¿verdad? Todo lo que es cáscara de chile, cítricos, cebolla, ajo, eso se va a un lado. Esa no la vamos a utilizar para los lombrices porque las mata. Y en el otro, pues podemos meter tuzas, chilotes, cáscara de aguacate, tomate, lo que ustedes quieran. Entonces ahí va a empezar la primera fase de putrefacción, de degradación de la basura. Y luego, entonces ya el cuarto paso es mezclar la basura dentro del compostador, donde previamente habremos puesto la lombricita esta, de preferencia la coqueta roja. Y repito, la coqueta roja, la parte sólida que va a ir produciendo es el humus o lombrihumus o lombricomposto, que va a ser para abono radicular, es decir, para raíces. Y el exudado, que va a ser el purín, que va a servirnos como abono foliar, es decir, lo que nosotros vamos, cuando hablamos radicular, la raíz, ¿verdad? Lo que se pone directamente en el suelo para el cultivo que nosotros queremos abonar. Y el purín, que es el exudado, es el que vamos a sacar por el drenaje del compostador. El purín no se echa puro, se debe de diluir en agua.
Entonces ahí tenemos una muestra del humus. Es una tierra que sale bastante negra. Eventualmente se pueden ir algunas semillitas de tomate. Nosotros tuvimos la experiencia acá en la casa, aquí en la ciudad de Guatemala, de que echamos el lombricomposto para los rosales y las flores. Y la sorpresa fue que nos nacieron tomates. Pero nos los comimos. Muy interesante, muy buen opción de cultivo. El humus no solo va a permitir el aspecto nutritivo, sino que va a permitir la aireación del suelo, porque es decir, la lombriz va haciendo sus tunelitos. Por ejemplo, si tenemos un suelo arcilloso, lo ideal es echarle el lombricomposto y eso no va a perjudicar. ¿Cómo se recolecta el exudado? Muy fácil. Tienen vamos a retroceder un poquito, vamos a ver. Fíjense que yo me puse ducho en esto gracias a Eric Chicara. Me dio una instrucción el día de ayer y buzo el patojo, aprendí. Ahí tenemos el compostador. En la parte de abajo vamos a dejar un drenaje pequeño. El lombricompostador debe ir también con plástico, principalmente si es madera. Un plástico negro, en este caso tiene tapadera, pero si ustedes solo tienen una cama como la de hidroponía, ponen su basura, un poquito de tierra, ¿verdad? Y las lombricitas y la tapan para que dé la impresión que la lombricita está bajo tierra. No deben de ser profundas, porque ustedes cuando abren un agujero, un jardín, un huerto, no van a encontrar lombrices a profundidades, sino en la superficie. Entonces, en la parte de abajo, en uno de los extremos, van a dejar una pajilla. Y por ahí va a estar drenando el líquido y así es que ustedes van a obtener el purín. Bien, este es el humus. Cuando son suelos arcillosos y que ustedes necesitan que sean bastante fértiles, pueden hacer esto. Aquí les puse más o menos las cantidades de humus. Si ustedes tienen una planta, van a colocar 120 gramos de humus cada 3 meses. No es que en lugar de tierra ustedes van a colocar humus. Ustedes van a colocar la tierra, van a sembrar su plantita. Y si está en maceta, agregan 120 gramos. Si es en el caso de plantas de tipo perenne que están en el jardín, entonces van a agregar 40 gramos por planta cada mes. Y si son árboles frutales, agregan 2.5 kilogramos al año. De esto, yo estoy seguro que ustedes le van a sacar raja, pero el día en que ya tengamos nuestra actividad presencial. Entonces vamos a dar lugar a las preguntas. Yo les agradezco su atención. Aquí puse donde me pueden contactar. Es un WhatsApp empresarial, ese es el WhatsApp de la clínica. Ahí me pueden escribir con toda confianza. No me vayan a llamar, pero mándenme mensajes de texto. Si no, me pueden escribir al correo electrónico consultas.doctorestrada@gmail.com. Y aquí me dice Eric, aquí ya compartió algo, ya lo compartió. Luego tengo un programa por Facebook Live y por Radio Estrella los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Ahí nos pueden conectar, pero ahí me pueden escribir también para que ustedes tengan, para que puedan resolver dudas.